Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía, como siempre, de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, a ti y por supuesto a todas las personas que siguen Al Fin Justifica los Medios. Y más que nunca, ahora en este proceso tan importante que estamos viviendo, el proceso electoral me refiero, del 2024, las mayores elecciones en la historia del país, creo que es muy importante darnos el tiempo de la reflexión, por supuesto. Así es, bueno, yo me imagino que si no todos, mucha gente vio el debate de este 19 de mayo, los que no, pues se enteraron que hubo que fue el último de los debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, por lo que ya estamos a unos días de que se realice las elecciones más grandes de la historia. Como dices, José Ángel, es muy emocionante estar viviendo estos momentos de la historia de nuestro país. Por supuesto, y dada la importancia del debate y el triunfo que ya han asumido partidos y coaliciones previo al 2 de junio, hoy en El Fin Justifica los Medios vamos a conversar con tres especialistas, Claudia Benazzini, Carola García y Felipe López Veneroni, quienes se encargarán de desmenuzar este tercer debate presidencial. Queridos amigos y también expertos en este tema de la comunicación, y bueno, va a estar muy interesante este programa que vamos a dedicar prácticamente completo a este tema. Y pues tenemos, como siempre, las noticias de comunicación más importantes de la semana, por lo que les invitamos a quedarse y participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Le agradecemos como siempre la oportunidad de hacer llegar este mensaje a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas, un abrazo fraterno, y por supuesto a quienes lo hacen vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y desde luego en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Y la invitación a participar está abierta en la red social X. Nos puede encontrar como @Radio El Fin en Facebook bajo el nombre de El Fin Justifica los Medios, o dejar un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Vamos ahora a escuchar Notimedios, el recuento de noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Amnistía Internacional pide a la Fiscalía General de la República que detenga el espionaje y la investigación contra las periodistas Marcela Turati y Ana Lorena Delgadillo, así como contra la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes han sido perseguidas por investigar las masacres de San Fernando en Tamaulipas. Al presentar su informe Perseguidas, criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México, Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional, sentenció que en este caso el Estado mexicano, más allá de proteger a las periodistas y activistas, terminó por abrirles una investigación y negarles el acceso a la justicia. Dijo que por esta situación existe una doble impunidad en el caso de San Fernando, una en la que no se han esclarecido los hechos y la otra en que se ha perseguido a quienes lo han investigado. La periodista Stephanie Palacios denunció haber recibido amenazas tras exponer presuntos actos de censura contra representantes de medios de comunicación durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 8 de mayo, la reportera de Sputnik Mundo reveló que se había advertido a los periodistas que cubren la mañanera que no se podían hacer preguntas cuando el presidente estuviera exponiendo sobre algún tema a fin de no interrumpirlo. Esta situación fue rechazada por el presidente, quien aseguró que su gobierno no es autoritario, que en la conferencia matutina no hay ninguna limitación porque todas y todos los periodistas tienen derecho a preguntar. Tras este suceso, la periodista Stephanie Palacios reveló a Artículo 19 que ha recibido mensajes intimidatorios y amenazas a su integridad física vía redes sociales, por lo que presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por discriminación y contra quien provoque o incite al odio o la violencia en su contra. La periodista Anabel Hernández, autora del libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, denunció al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, por ejercer lo que dijo una censura terrible que asfixia su nuevo lanzamiento en redes sociales y medios de comunicación. En entrevista con la agencia EFE, Anabel Hernández dijo que esta situación es un asesinato virtual, pues le están quitando cualquier posibilidad de explicar su investigación. Asimismo, señaló que el presidente tiene el monopolio de la comunicación a través de su conferencia matutina, donde en varias ocasiones se le ha descalificado su trabajo. Tras el tercer y último debate electoral, 2 de los 3 candidatos a la presidencia, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, firmaron con la organización Reporteros Sin Fronteras un compromiso para la defensa de la libertad de expresión y de información en México, así como para reforzar la protección de las y los periodistas. La carta compromiso que firmaron Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez tiene 5 puntos estratégicos: hacer del derecho a la información y del periodismo una prioridad, garantizar la plena protección de los periodistas, promover una legislación que garantice el ejercicio seguro del periodismo, luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los comunicadores y desarrollar políticas de sostenibilidad y seguridad para los medios en zonas donde están en vías de desaparición. Hay que decir que Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia por Morena, también fue invitada a firmar esta carta compromiso, pero hasta el momento no ha respondido las solicitudes de Reporteros Sin Fronteras. En noticias internacionales, en Argentina continúa el desmantelamiento de los medios públicos. El presidente Javier Milei ordenó suspender las cuentas en redes sociales y sitios de internet de los medios de comunicación públicos en ese país. Se trata de una nueva medida contra medios públicos a los que el mandatario argentino acusa de ser instrumento de propaganda. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección en nuestras redes sociales. Pues ahí está la invitación reiterada para escuchar Notimedios en nuestras redes sociales, y aprovechamos esta oportunidad para agradecer los comentarios de nuestros radioescuchas: Ferrari Alf, Pedro Jauregui, Clemente García, Juan Antonio Vázquez, muchas gracias. Alejandra Montes de Oca, Sergey Sanz, Lisi Navarro, Horacio Barrientos, Diana Obispo y Compa Vite, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. También se comunicaron Ricardo Sixto Juárez, José Gudiño, Ildefonso Sánchez, Rosalinda Sandoval, Gustav Specht. Y por supuesto Yola Saucedo, Gerardo Rendón, Metz Torres, Rodolfo Ramírez y Hugo Aguilar. Les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan nuestros contenidos. Y bueno, esta semana vamos a ofrecer un libro a quienes nos escriban por cualquiera de nuestras redes sociales o por el WhatsApp. Durante la transmisión, por supuesto, y que nos digan qué tipo de ciudadanos se requieren en esta era digital. Y esta pregunta porque se trata el libro de Ciudadanía Digital. ¿Qué ciudadanía? Es el título de este libro de Alma Rosa Alba de la Selva, el cual vamos a regalar a quien nos escriba y nos responda esta pregunta. Muchísimas gracias.
Vale la pena el material, se lee muy fácil y es un tema muy interesante, así que póngase en contacto en la red social X como @Radio El Fin, en Facebook búsquenos como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Continuamos en El Fin Justifica los Medios. La entrevista. Análisis del tercer debate presidencial. Este 19 de mayo se realizó el tercer debate presidencial con el mismo formato prácticamente de los anteriores. Este ejercicio, aunque tuvo algunas modificaciones, pues limitó también la realización de lo que es un verdadero debate en la opinión de muchos de nosotros. Efectivamente, Graciela, y para muchos y muchas, nuevamente las candidatas y el candidato, pues priorizaron los ataques y abordaron de manera, pues, secundaria, sino de otra forma más lejana, todavía tímidamente, los temas que le importan a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Los especialistas señalan que los tres se mantuvieron en una misma postura sin marcar diferencias sustanciales. Efectivamente, y hoy para hablar en torno a lo que representó este tercer debate, analizar la discusión que se está dando tras este último ejercicio que tiende a unas elecciones libres y democráticas, tenemos mucho gusto de tener a invitados de primer nivel. Está con nosotros la doctora Claudia Benazzini, doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Ella es profesora e investigadora en la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Como siempre es un placer saludarte, Claudia. Gracias por tu tiempo. Y también tenemos a la doctora Carola García Calderón. Ella es licenciada y maestra en comunicación y doctora en sociología. Es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, Carola. Muchas gracias. Qué gusto que estés con nosotros. Pues un gusto estar aquí, como siempre, con la audiencia del Fin Justifica los Medios y de Radio Educación. Muchas gracias, un placer. Igualmente nos da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a Felipe López Veneroni. Él es doctor en Teoría Política y Social por la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es integrante también de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Felipe, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy cariñoso al auditorio. Muchas gracias, pues un gusto tenerlos a los tres para comentar de este último debate que todos presenciamos el domingo pasado y bueno, que fue ya el último, que nos deja pues la última percepción que podemos tener de quienes vamos a votar ya en unos días. ¿Cuál es lo que ustedes observaron? ¿Qué mensajes lograron posicionar estos candidatos entre la ciudadanía? Bueno, los debates hablan mucho de la cultura política de un país. Nosotros creo que le pedimos como analistas demasiado a los debates, más allá de lo que pueden ir, pero mucho de lo que se critica son los ataques. Y cuando no hay ataques, la gente, el espectador común dice es que estuvo muy aburrido, no pasó nada, no se atacó a nadie. Hay distintas maneras de abordar un debate. Como lo hemos visto, pues depende mucho en qué posición se va, qué es lo que se pretende por el debate. Si eres un candidato muy poco conocido, pues el debate sirve para darte a conocer, en primer lugar. Y es un formato, si ya entramos a cuestiones de formato, que no permite explayarse mucho sobre las propuestas, sobre los programas de cada uno de los contendientes, sino más bien, por el reducido tiempo, es tratar de fijar alguna idea y de dar un golpe, como dirían en Estados Unidos, dar un flashazo, dar un golpe y tratar de fijar constantemente una idea. Eso sería manera de inicio. Un debate, aunque unas ideas, aunque no se apeguen muy luego a la realidad, mi estimada Claudia Benazzini, porque en las cifras que escuchamos, que vimos en este debate, pues el ciudadano creo que se queda un poco confuso. ¿Quién tendrá la verdad de esta guerra de cifras, de mentiras, de fake news? Un debate con un formato, pues no sé, poco afortunado, que podría mejorar. Claudia Benazzini. Mira, desde luego el formato es muy malo
Sí coincido con Carola en sus argumentos y sí añadiría pues que no se llama debate, se llama panel. El debate es lo que se hace en Estados Unidos y en otros países, en donde efectivamente hay espacio, tiempo y demás para que los candidatos se explayen, para que a partir de una serie de reglas establecidas. Esto es un panel. Y entonces los moderadores te dicen a qué horas empieces y a qué horas te calles. En este caso, el formato además fue tan rígido que se notaba leguas que estaban leyendo. Sobre todo Xochitl, inmediatamente te dabas cuenta de que estaba leyendo. La señal era muy mala, se interrumpía por tiempos. Entonces todo eso dificulta las posibilidades de comunicación con la audiencia. Pero el otro asunto, José Ángel, que tú dices y creo que coincido, es el dato de las cifras, ¿no? Unos dicen unas cifras y otros dicen otras. Entonces yo como radioescucha, televidente, ¿con qué cifras me quedo? Con las que me dijo quién. ¿Quién de los dos? Porque además se habló mucho de que este sería el debate para que los indecisos tomaran sus decisiones. Y yo me preguntaría si realmente eso sucedió, pero más bien me parece que lo que quedó fue como en un circo, en donde terminaron de descalificar, de decir lo que querían decir unos de los otros, en donde las posiciones no fueron lo suficientemente bien, no quedaron claras. Y bueno, creo que además ahí lo que remata es que el día de ayer Claudia Sheinbaum en tercer grado pues tiene una posición mucho más, digamos, de candidata de la que tuvo el día anterior. Pues sí, efectivamente, como escuchas, como televidentes, como audiencias, es difícil seguirles el paso y poder constatar quién está mintiendo, quién está dando los datos certeros. Creo que muchos de nosotros pues nos quedamos también con las impresiones, ¿no? Y como sabemos, no solamente el discurso comunica, sino también comunican los gestos, el lenguaje corporal. En este sentido, Felipe López Veneroni, ¿tú cómo viste a estos candidatos, a las candidatas y al candidato en cuanto a su lenguaje corporal y gestual? Creo que en relación a los otros dos debates, este fue menos malo, pero efectivamente creo que el consenso es que la rigidez hace que sea muy difícil entender esto como un diálogo cruzado, y estoy de acuerdo con Claudia cuando habla que es como panel, un poco programa de concurso, no queda muy claro el formato. Ahora, el lenguaje corporal sí es muy importante, y me parece que no hubo, ahí sí, muchas variaciones. Quizá estuvo menos sonriente Maínez que los primeros dos, además fue de corbata, estuvo, digamos, tratando de presentarse con mucha seriedad. Claudia, viendo fija la cámara, algunos gestos cuando oía que mencionaba cosas Xochitl, pero también bastante, digamos, en su lugar, sin hacer grandes aspavientos. Y Xochitl también estuvo, digamos, muy parecida al segundo debate, muy, digamos, echada para adelante en las críticas a Claudia, con un detalle que ha notado mucha gente y ha aparecido en redes sociales. Cada vez que comentaba algo, volteaba a ver a Claudia como para ver si había tenido algún efecto lo que decía. Pero tampoco vi que viera directo a la cámara, tampoco vi que sonriera mucho, se le notaba quizá cansada por todo lo que pasó en la mañana, un poco tensa. Entonces creo que se vio una cosa así como muy, digamos, aplomada. Claudia, un poquito cansada y al mismo tiempo agresiva Xochitl, y Maínez tratando de ser serio y por momentos se le olvidaba esto de la sonrisa que le ha dado mucha presencia. Sí, bueno, pues ha habido modificaciones importantes al formato del debate, una especie de evolución con respecto al primero. El segundo también quisiera pensar que han crecido, aunque me cuesta trabajo después de observar pero ¿consideras, Carola, por ejemplo, que estos debates presidenciales influyen en algo en las audiencias? ¿Creen que estos ejercicios de alguna manera
pues aseguren el voto hacia una u otras coaliciones o partidos. Se dice que este candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, como le gusta que le digan, pues ha aprovechado su ventaja, no tiene nada que perder y ha sido más coherente en su discurso, lo cual le ha hecho crecer en estos escenarios que prevén los analistas. ¿Qué nos dirías tú, Carola? Bueno, casi siempre que se habla de los debates, como los conocemos coloquialmente, la primera pregunta es si hay un ganador, lo cual cada fuerza política va a decir que ganó. Así su candidato haya sido el peor, va a decir no le fue tan mal. ¿Qué significa un debate? La otra cuestión es, ¿influyen en los votantes? Se ha dicho que van sobre los indecisos, sobre quienes no definen su voto. Y esto es muy cierto. Quien tiene una afiliación, una cercanía o una simpatía por un candidato o candidata, pues evidentemente no va a cambiar su voto por un debate. Así le ha ido muy mal a su candidato. Sirve mucho para figuras poco conocidas como Maínez. A Maínez nadie lo conocía antes del primer debate. Pasó lo mismo y hay maneras de afrontarlo, por ejemplo, cuando Rincón Gallardo va a un debate y Rincón Gallardo se tiene que posicionar por su propia deficiencia física y empieza diciendo yo soy un luchador social y he luchado toda mi vida desde la discapacidad. Y entonces se hace un personaje conocido y en ese sentido sí le gana votos, sí tiene, al menos darlo a conocer. Una cosa es el nivel de conocimiento, otro es el nivel de votación. Tiene mucho que ver, si no se puede ir a fondo, si no se pueden desarrollar propuestas muy amplias, pues está privilegiada la imagen, como decía aquí Felipe. Se ve muy claro, Xóchitl llega con una camisa de fuerza al primer debate, porque cambió su forma de vestir. Y le pasa lo mismo que a Clara Brugada en el debate de la Ciudad de México, cuando cambia el peinado y cambia su apariencia. Cambian de personalidad. Mucho del debate es comunicar qué está pasando. El número de votantes llega casi a los 100 millones, y el primer debate lo vieron 11.3, el segundo tuvo el nivel más alto de audiencia con el 13.7, y este último debate baja a 11.6. Hay una disminución con respecto al tercer debate. ¿Qué quiere decir esto? Ya se cansaron los ciudadanos de ir a escuchar lo mismo. Nadie va a cambiar su voto, esto sí está visto, nadie va a cambiar su voto. Si tiene ya una preferencia partidista por un candidato, difícilmente lo cambia en un debate. Cuenta mucho la imagen, cómo se dan a conocer, la frescura, el querer tener una cercanía con la audiencia, y en ese aspecto sí, muchos de los candidatos pierden la idea de que le están hablando a quien está atrás de la pantalla, no al que está al lado. Ahí sí es un error estarse dirigiendo al que está al lado y esperar que le pregunten, cuando les tiene que hablar a los que están atrás de la pantalla. Y eso es muy claro también cuando se cierra un debate. Al cerrar un debate yo les tengo que pedir que vayan a votar y que vayan a votar por mí. Y que los tres cierres de mensajes, tanto de Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez como de Maínez, fueron muy flojos. En sí todo el tercer debate es muy flojo porque se pierden en algún momento en un ataque, no logran aterrizar propuestas. Un tema tan crucial como era la seguridad, no hubo propuestas claras con respecto al tema. Sabemos que los políticos, estos candidatos, tienen detrás de sí, pues, equipos que expertos les recomiendan cómo actuar, cómo vestir, cómo manejar su imagen, ¿no? Estos llamados cuartos de guerra, ¿no? En donde, pues, ellos son los que prácticamente diseñan el debate. En este caso, yo vi como que a Claudia le aconsejaron, pues, como no hacer caso de los ataques y ella irse sobre sus propuestas, ¿no? En este sentido parecía como algo desconectada de lo que se estaba diciendo a su lado, y ella se fue sobre lo que ella quería decir, ¿no? Xóchitl, evidentemente, atacando a Claudia, y Maínez, pues, tratando de posicionarse a través de algunas propuestas y algunos señalamientos de errores y de, pues, cosas que haría en el caso de que pudiera llegar a la presidencia. ¿Ustedes cómo ven? Con gusto, me adelanto un poco, Claudia, y creo que el consenso general, que aquí lo han dicho, es que Maínez realmente
pudo ser más suelto, pudo ser más genuino, aunque algunos dicen que esa sonrisa estuvo muy ensayada, porque efectivamente tenía muy poco que perder en términos de puntaje. Y sí creció, creo que tiene una proyección muy positiva, tomando en cuenta además que, como dice Carola, nadie lo conocía. Y de repente, pues a lo mejor alguien de la clase política sabía quién era, pero de repente empieza a despegar con una campaña muy inteligente que fue con los jóvenes en las universidades y la música. De alguna manera logró posicionarse muy bien. Yo creo que sí es importante lo que está haciendo Maínez y tan es importante que Alito Moreno, el presidente del PRI y candidato plurinominal pues al Senado, y prácticamente le está pidiendo que decline en favor de Xóchitl, lo cual no deja de anotar un cierto grado de desesperación, me parece que en el PRIAN. Sí están viendo que Maínez va a jalar gente y sobre todo están viendo que, hablando de los indecisos, podrían ciertos sectores juveniles cambiar su preferencia por ya sea Claudia o Xóchitl e irse con Maínez, aún a sabiendas de que no va a ser un voto que lo va a llevar a la presidencia, pero fortalecería mucho al Movimiento Ciudadano si llegase, por ejemplo, a ser, digamos, la segunda fuerza política, ¿no? Porque están, digamos, en una situación, a mi gusto, muy crítica. Por supuesto, Claudia, en ese sentido, los partidos se protegen, buscan sobrevivir. Mucha gente está, y yo he escuchado algunos comentarios de personas que están un poco cansadas de los partidos anteriores, del PRI, del PAN, del PRD y sus desempeños, y que por eso buscarían tal vez una opción diferente, solamente para ver a estos partidos que niegan una historia y que se han juntado de manera, bueno, pues un poco increíble en estas elecciones. ¿Qué nos dices tú ahí? Mira, yo creo que si nos hubieran dicho hace algunos años que íbamos a vivir esto, nos hubiéramos muerto de risa. Realmente estos tres partidos que van en coalición, que antes eran los enemigos y se tiraban y descalificaban y demás, ahora resulta que son íntimos amigos, nadie se los cree. Después de que hablaron de la renovación de poderes legislativos y demás, los primeros que se apuntan al Senado como plurinominales son los tres. Digo, qué cosa, ¿no? Yo creo que en el fondo la gente está cansada de los partidos políticos, porque lo que yo he visto últimamente, digamos en esta última semana, es como el intento por una parte de demostrar cómo hay un nexo muy importante entre Morena y Maínez, y cómo Maínez entonces a lo que está es a quitarle votos a Xóchitl. Y si uno ve lo que pasó el domingo, podría ser como muy, muy claro que efectivamente el objetivo era Xóchitl y no Claudia. Es decir, que ahí hay un punto. Pero Morena lo que es, y que lo hemos discutido con muchos colegas, pues es el PRI. El mismo PRI que reconocimos, identificamos y despreciamos durante mucho tiempo, se aparece así como Frankenstein, con todas las figuras que nunca pensamos que iban a llegar a ningún lado. Y resulta que es así como el gran partido político y el gran partido que hay que reconocer. Y yo creo que de verdad la audiencia está muy confundida. Tenemos una clase media muy desesperada porque creo que sería la que ha estado como más desprotegida por López Obrador y que entonces se está volcando hacia Xóchitl. Tenemos el sector de los jóvenes, que es muchísimo. El otro día en un evento yo les decía, 14 millones de jóvenes, que es un chorro, van a votar por primera vez. Esos 14 millones de jóvenes no han sido convocados ni han sido considerados más que de repente para sports. Tú ves a Claudia ahí que está platicando con jóvenes, pero proyecto para los jóvenes no hay nada. Entonces lo que hay es como esta idea de, por una parte de Claudia, como ella misma lo ha dicho, es casi un mero trámite porque yo voy a ganar. Xóchitl, que no sabe qué hacer porque no tiene ninguna estrategia, porque no hay partidos que la apoyen, porque los partidos están muy preocupados en invertir su presupuesto en ellos mismos. Y un Maínez que realmente sabe que va a perder,
pero dice, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, no seguramente voy a ser como lo han sido otras figuras en otros momentos que han podido sacar provecho de esa situación. Me parece muy, muy detestable, muy triste para la clase política, pero ese es el escenario al que nos estamos enfrentando ahorita los mexicanos. Ahora, por otro lado, los debates parecen como poco atractivos para la gente común, ¿no? Son largos, tediosos, difíciles de entender en muchas ocasiones y creo que la mayoría se puede estar yendo más por el análisis que se hace en los postdebates, en estos programas de radio, de televisión, incluso en las redes sociales, en donde el representante de los partidos y también analistas, expertos, dan sus opiniones. ¿Ustedes qué tanto ven que estos debates, de estos programas, estos postdebates, puedan influir más que el propio debate? Es como más de lo mismo. O sea, Reforma organiza análisis con sus colaboradores. El Universal organiza análisis con sus colaboradores. Y así sucesivamente. Entonces, realmente, las opciones de pluralidad pues las tienen otros medios como este. Pero realmente lo que están haciendo, el Latinus también hizo su postdebate, son los mismos de siempre, diciendo lo mismo de siempre, en los mismos foros de siempre. Entonces, realmente tenemos como muy poco espacio también para trabajar realmente, seriamente, un análisis postdebate, ¿no? Aquí se quedaron pendientes el tema de la migración, que ni siquiera les mereció una línea, y el tema de la seguridad, que ya se comentó aquí, que es también un tema muy difícil, que tampoco se convirtieron en telones de fondo para el ataque. Claro. Oye, Carola, pero también aquí se toca un punto muy importante en lo que dice Graciela y Claudia del postdebate. Medios con agendas, medios tradicionales y no tradicionales que tienen su propia visión y su propia manera de medrar y de trabajar. Se habla de mucho dinero que se mueve en las campañas y en las cuestiones gubernamentales. ¿Qué nos dices? Sí, yo creo que si el debate se ve poco, si consideramos el número de personas que vieron un debate, los postdebates se ven menos, porque tampoco resultan muy atractivos. Y mucho de lo que se sabe de los debates, yo les preguntaba a mis alumnos hace unos días si habían visto el debate, y la mayoría no lo había visto, pero lo que habían visto eran los memes de los debates. Ah, claro. Ni siquiera habían visto los postdebates, eso mucho menos. Hubo mucha gente que por interés se acercó a ver el debate, y yo creo que hay varias cuestiones alrededor. Si los partidos no le están llegando a los ciudadanos, si los partidos no están motivando la votación, en un inicio se decía que esta elección se configuraba como un plebiscito para mantener a Morena o para sacar a Morena, y aparece un tercero que es un cachavotos. ¿A qué va? Por los votos de indecisos, por los votos de gente que no había decidido siquiera votar, y va por el registro del partido y el dinero que se destina al partido, a Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido jamás va a declinar Maínez. Y el asunto no es si los que bailan, aquí el asunto es más bien, los que bailan no necesariamente van a ir a votar, porque puede ser muy atractiva la canción. ¿Cuál es el elemento central? Pues justamente el pleito mayor es con el abstencionismo, que muchos decidan no ir a votar, porque ni el debate les convence, porque las campañas no les han convencido, porque no quieren saber de política. Y en ese aspecto les falta comunicar a los propios candidatos. El formato, decía, no les beneficia. Xóchitl se mueve en la expectativa de quien va en un segundo lugar, tengo que atacar al primer lugar. Sheinbaum ha dejado una percepción de desdén. No le contesto a Xóchitl, pero tampoco le doy muchas explicaciones a la audiencia. Y eso, en términos de percepción, es muy grave, porque sí queda esa imagen de que pues yo voy ganando, no me importa lo que digan, ¿no? Y por supuesto Maínez es la figura más fresca, porque viene alentado, no es un personaje atractivo, más allá de la sonrisa, va alentado por una canción pegajosa, y que habría que preguntarse qué es lo que nos están comunicando cada uno de los candidatos. Yo creo que los postdebates, como bien decían aquí, pues van muy influenciados por quién invita a quienes a un postdebate. Y hay muchos postdebates en la radio, en la televisión, pero mucho más los que no vieron el debate ni el postdebate sí ven los memes.
y ahí los memes están diciendo cosas muy específicas que no hablan de información ni de profundidad ni de conocimiento político, sino hablan justamente de una sociedad donde estamos tiktokizando la política o la estamos manejando a través de memes. Le pedimos a nuestras audiencias que se pongan en contacto con nosotros si están interesados en el tema que abordamos en esta emisión. Es un análisis del tercer debate presidencial gracias a la gentileza de nuestros invitados. Ojalá se pongan en contacto con nosotros. Regresamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. En esta emisión del Fin Justifica los Medios, analizamos el tercer debate presidencial junto con nuestras invitadas e invitado, Claudia Benazzini, Carola García y Felipe López Veneroni. Mi estimada Graciela, un debate que, bueno, ha interesado a ciertos segmentos de la población, pero para otros ha pasado desapercibido. Nos hablaba Carola y Claudia también, seguramente subrayará esto, cómo nos estamos comunicando actualmente a través de, pues, la red de los memes sobre todo, ¿no? Así es, la red de los memes y también de información de contexto, digamos, ¿no? O sea, en estos días se ha dado estas manifestaciones, ¿no? La Marcha Rosa, también desplegado que firmaron varios integrantes de la comunidad intelectual o cultural, como se dice, que yo creo que eso también sale pues en las noticias, se comenta en los programas de radio, de televisión, en las redes sociales, y eso influye a veces más que el propio debate. En este sentido, no sé cómo han visto ustedes estas coberturas de los medios de comunicación, que pues la mayoría de ellos han sido bastante parciales, ¿no? Felipe, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Has tenido oportunidad de ver la cobertura de estos acontecimientos? He tenido la oportunidad y, como dice Carola, también de hacer una inversión en las plataformas digitales, específicamente en Twitter, que es quizá la más activa en este asunto. Voy a decir una cosa que espero no la censuren, pero yo tengo la sospecha que Tercer Grado, el programa de análisis, uno de los programas de análisis de Televisa, es en realidad su arma secreta en caso de una invasión zombie, porque de veras verlo es prácticamente para dejar tumbado a cualquiera. Pero hubo dos invitadas en no sé si van a invitar a Maynes, pero invitaron a Xochitl e invitaron a Claudia, y son estos analistas que además se toman ellos mismos muy en serio, Sergio Sarmiento, Genaro Lozano, Raimundo Riva Palacio, etcétera. Y fue impresionante ver dos cosas. El número de usuarios que se conectó vía red a ver el programa, en el caso de Xochitl fueron como 13,000, en el caso de Claudia fueron más de 30,000. Eso coincide un poco con las encuestas que no se han movido y ya han estado varias casas encuestadoras sacando la información. La más reciente hoy de Las Heras está poniendo a Xochitl a Claudia sobre un 50 y tantos % frente a Xochitl, que no alcanza realmente a rebasar el piso de los 32%. Pero además, cuando vi los programas, la verdad sí dio la impresión que Claudia estaba mucho más segura de sí misma, aunque coincido con Carola que a veces tiene estos despuntes de soberbia, de yo voy en caballo de Hacienda. Lo cierto es que pudo controlar muy bien lo que prometía ser una especie como de ataque colectivo en masa, y lo controló muy bien, le contestó a todos, defendió su territorio. Entonces sí ha sido muy interesante ver el despliegue posterior, porque incluso Televisa, que ha sido, digamos, muy pro Xochitl, muy pro PRIAN, en el programa otro que tiene, que es La Hora de Opinar, estaban furiosos los comentaristas, porque incluso Jorge Castañeda, quien fue el que sugirió la estrategia de tirar la guerra sucia, el go low, dice, no, la estrategia era buena, lo que pasa es que no la supo ejecutar Xochitl. Había mucha molestia entre ellos por la forma que se desempeñó Xochitl en el debate. No sé si tengan o no razón,
pero efectivamente no se le vio como alguien que venía emanando de esta marcha del domingo en la mañana, en la que teóricamente, pues reunieron a no sé cuántos cientos de miles de simpatizantes. Entonces sí es interesante ver el decurso, pues, de los programas, e incluso hasta en latinos, que no son para nada pro Morena, hubo esta molestia, sintieron que no logró conectar lo que tenía que conectar Xóchitl, y a Claudia, a la que califican de una mujer fría, sin corazón, incluso Aguilar Camín dijo una mujer muy peligrosa, pues va, digamos, haciendo lo suyo, no está arriesgando nada. Entonces sí es interesante seguir este tipo de lógica. Los memes han sido muy buenos, creo que hay caricaturas, en fin. Y la argumentación, pues, es, de acuerdo a las encuestas, que realmente Claudia pudiera considerarse la que mejor se desempeñó en el debate. Y nuestra Claudia, pero la doctora Claudia Benassini, que está muy adentrada en el universo de los memes, me imagino que tienes algún comentario en torno a cómo se está moviendo por ahí la información, en qué se está enfocando los comentarios, la tiktokización de la información, como le llama Carola García. Me parece un gran término. ¿Qué nos dices, Claudia Benassini? Mira, yo ahora prácticamente desde que empezaron las campañas, estoy trabajando sobre las emociones de los seguidores de las dos candidatas en Twitter. Y ustedes me pueden preguntar por qué Maynes no, porque Maynes no tiene un hashtag de seguidores. Claudia y Xóchitl tienen varios, y entonces a partir de algunos criterios yo seleccioné un hashtag para Xóchitl y otro para Claudia. Y durante estos meses me he dedicado a trabajar el tema de las emociones, a ir capturando información para hacer un análisis cualitativo partiendo de datos cuantitativos. Y yo te puedo decir que los seguidores, bueno, que hay mucho odio de los seguidores de Claudia en contra de Xóchitl, gordofobia y estas cosas que me parece que no hablan bien de un proceso, no es sano, pues. En el caso de la gente de Xóchitl es mucho más, son mucho más laxos, trabajan mucho con el tema de la marea rosa y hay mucha menos descalificación. Esto es como muy, 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 muy preliminar. Pero lo que sí me preocupa es el nivel de desinformación con el que se está enfrentando la gente a tomar decisiones. Lo que hay es seguimiento malo que mucha gente hace a través de redes como Twitter, incluso TikTok. Hay mucho de TikTok que viaja a Twitter en este momento, pero realmente ese es como el parámetro a partir de la gente se informa. Y, por ejemplo, en días pasadas que estuvo muy fuerte el tema de María Amparo Casar, lo que veías, los comentarios que veías de mucha gente de los seguidores de Claudia tenían que ver con esto de que le pagan con nuestros impuestos. La pensión del marido de la señora va por cuenta de nosotros porque son nuestros impuestos. De ese nivel, digamos, la discusión. No me quiero meter también mucho en la figura de María Amparo Casar, pero así son las discusiones. Entonces creo que ni siquiera ha habido un espacio como para algo mucho más lúdico. Sí, de pronto los memes aparecen, pero los memes son muy rápidamente, digamos, eliminados, mediatizados por los comentarios mordaces y por las agresiones. Algún día les platico de esta investigación más a profundidad, porque tiene que ver con sentimientos, como sería el odio, ya se los platiqué, la esperanza, la desesperación. Hay una serie de sentimientos que están presentes aquí y que es lo que yo estoy intentando procesar en esta investigación. Una de las cosas que sabemos de la comunicación masiva es que la gente suele ir con las mayorías, ¿no? Con la opinión de las mayorías. Y en este sentido, las encuestas pues influyen grandemente. A pesar del descrédito que han tenido las encuestas en ocasiones anteriores, ahora parecieran como tener un poco más de profesionalismo. Hay por ahí alguna empresa que está haciendo
haciendo como un recuento de una medición de todas las encuestas, y recientemente salió por ahí una encuesta que contradice a la mayoría de ellas, en donde se declara a Xóchitl con una ventaja muy, muy mayor. ¿Qué tanto creen que realmente siguen pues influyendo las encuestas? Y también este tipo de simulacros que se están haciendo en universidades y en algunos espacios. Carola, ¿quieres hablar de esto? Sí, a mí me gustaría hablar sobre las encuestas. Las encuestas, ciertamente hay una metodología que se ha avanzado mucho, pero también hay dudas sobre la credibilidad de las encuestas y quién las paga. Se habla ahora de que hay un voto oculto que no se está diciendo en las encuestas. Es significativo, Claudia Sheinbaum en el debate dice, pido el voto, no hay que confiarse, y que me recordaba mucho el sonríe, ya ganamos de la campaña de López Obrador. Pues si ya ganamos, ¿para qué vamos a votar, no? Puede tener ese otro efecto, decir voy arriba y llevo 20 puntos arriba. Maynard dice ya voy en segundo lugar, y ninguna encuesta le da el segundo lugar. Xóchitl está hablando de la falsedad de las encuestas. Esto se junta con los simulacros en las universidades. Y ciertamente, como dicen, bueno, la encuesta puede ser una fotografía del momento, pero lo significativo, la verdadera, es el día de la votación. Los simulacros en las universidades, pues realmente tienen una votación muy escasa y representan mucho de la polarización de la que se ha venido hablando, lo mismo que en las redes sociodigitales. Lo cierto es que vemos una polarización, un nivel de ataques en unos lados y en otros, una descalificación, y el simulacro que se realiza, auspiciado sobre todo por la Universidad Autónoma Metropolitana, pues le da una gran ventaja a Claudia. En segundo lugar colocan a Maynard y en tercero a Xóchitl, pero el que se hace en el ITAM queda en primer lugar Xóchitl, lo cual habla mucho de la composición de las comunidades de cada una, y siempre en las encuestas, particularmente en las que se realizan en la UNAM, siempre va a ganar lo que en algunos tiempos se diría que era la izquierda. En este caso, Morena, si se puede interpretar, ahí habría toda una discusión sobre qué tan de izquierda es Morena, pero por supuesto va a haber una mayoría que vota por Morena, pero la votación es muy pequeña, no es significativa. Y parte de lo que yo sí quiero decir es, bueno, los simulacros en las universidades tendrían que empezar por si van a votar los jóvenes, por si tienen credencial para votar, y el que no vivimos en la universidad en el país. Es un voto muy particular, muy específico, que puede dar una idea de cómo están pensando cierto sector de los universitarios. Pero lo cierto es que sí, esto que decía Claudia también, pues se ve en las plataformas digitales, son espacios para la descalificación, y muchas veces la descalificación no va sobre los argumentos y las propuestas políticas, sino por la forma de vestir, esta idea de gordofobia con respecto a Xóchitl, el uso de su vestimenta, y al revés, la crítica que se hacía. Por supuesto, hay un significado aquí partidista, que decían que el color de Morena no le queda a Claudia, pero ya son cuestiones de mucha frivolidad tal vez, pero que sí denotan ese nivel de que estamos en lo secundario, en lo superficial, en lugar de estar en el tema de fondo. Y son muchos temas, por supuesto, los que toca una elección, y una elección tan importante como esta. Desgraciadamente el tiempo, mis estimadas amigas, Felipe López Venerón, a quien te voy a pedir que cierres, pues se nos acaba. Pero ¿cómo cerrarías esta charla que les agradecemos infinitamente? Mira, creo que hay muchos puntos que obviamente quedan en el tintero. Creo que las apreciaciones tanto de Carola como de Claudia son siempre muy certeras, pero sí señalo una cosa en respecto a lo que dijo Claudia sobre el hartazgo de los partidos políticos. Si te fijas, en realidad también están compitiendo esta alianza formada por viejos partidos, PRI, PAN, PRD, frente a dos movimientos. Aunque finalmente son partidos, pero el que se denominen Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional les da cierto cambio semántico que pudiese ser un poco más atractivo para algunos votantes.
En ese sentido, creo que también hay que rescatar la idea de las dos mujeres contendiendo para la presidencia, las que, digamos, tendrían más oportunidad de ganar, y las dos, digamos, estas dos contrapuestas entre partido y movimiento, que valdría la pena en otro momento quizá hacer un análisis más de fondo. Pues va a ser muy interesante ver lo que sucede. Ya estamos a unos días del momento cumbre, el momento de la verdad, y pues vendrán después el trabajo de los investigadores, ¿verdad? Para hacer justamente este análisis más a fondo de qué fue lo que pasó, qué tanto influyeron los medios de comunicación, cada uno de ellos, y cómo se llevó a cabo toda esta comunicación política de los candidatos ante los electores. Pues les agradecemos muchísimo. Felipe López Veneroni, también Claudia Benassini y Carola García Calderón. Muchas gracias por participar en el programa. Muy interesantes todos sus comentarios y su análisis. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X estamos como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y en la página de Radio Educación encuentra todos nuestros podcasts en www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos en esta emisión Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.